como estrellas en el firmamento nacional. Don Juan Pablo, Sí, muy buenos días, muy gracias buenos días por su compañía. Gracias. Pues bueno, así son las estrellas, algunos estrellados, otros que sí son estrellas, y bueno, todos comparten el escenario, y ese escenario es el que nos hace ver el comportamiento, ver cómo se acomodan las piezas, ver las aspiraciones de unos, los sueños de otros, y bueno, pues nos toca a nosotros platicar sobre el desarrollo de las actividades de los principales actores del país. Y en ese sentido, bueno, habremos que hablar de pues un tema nacional que va a trascender y va a pertenecer varias semanas en las titulares, que es en relación a algo que ya habíamos hablado aquí, es en relación a la denuncia, mesa, o sea, algo que ya habíamos dicho en la mesa, en relación a la denuncia penal en contra del presidente de la República y algunos en La Haya, ¿no? Sí, en La Haya, ya fue recibida, el señor Nestil Sandoval presentó su denuncia, avalada y firmada por 23,000 ciudadanos mexicanos, entre ellos muchos conocedores del tema, mucha gente preparada en cuestiones de la ley y que saben que no están firmando algo que va a quedar ahí en el cajón de los olvidos. La acusación reza sobre los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. El presidente, además del presidente, van señalados también, pues el general Guillermo Galván, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, y el señor Sainés, que es el jefe de la Armada en nuestro país, Francisco Sainés Méndez, así como incluso pues Genaro García Luna, y además alguien que sorpresivamente fue incorporado, que fue el Chapo Guzmán. La acusación es, más ricos del exactamente, quizás por eso, el expediente compuesto por 700 hojas es un documento que lleva la relativa de 470 casos sobre abusos, violaciones a los derechos humanos, todo en el marco de la guerra contra los cárteles que inició el presidente Calderón y que ha arrojado más de 45,000 víctimas. Ante esta denuncia, obviamente, el secretario de Gobernación se estrenó, hizo una defensa de la figura del presidente, negando que este tipo de acusaciones o señalamientos procedieran, porque dijo que el presidente actúa para combatir la delincuencia y no por iniciativa propia, sino a petición de los alcaldes y los gobernadores del país. De ahí era el asunto, echarle la culpa a los demás, y en todo, pues sobre todo porque dice que México no vive un estado de guerra. Sin embargo, bueno, pues para estas cosas hay que buscar la información en varios lugares, y encontramos, bueno, que el Estatuto de Roma dice que no sanciona las órdenes. No es necesario que el presidente ordene, también debemos considerar que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de México. Entonces, lo que se sanciona en el artículo 28 de este organismo establece la responsabilidad de los mandos militares, pero en general quien detenta el poder de mando de las fuerzas combatientes. No solo tienen la obligación de no dar órdenes, de cometer acciones que violan los derechos internacionales, sobre todo el derecho humanitario, también tienen la obligación de tomar medidas para evitar que se cometan estas violaciones y de sancionar a quienes las cometan. Si los mandos superiores no sancionan a sus subordinados que cometieron esos actos, ellos son penalmente responsables. Ese es el fondo y ese es el porqué de la denuncia. No se puede zafar por medio del secretario de Gobernación, darnos una explicación a los mexicanos de que el presidente está limpio y que está ajeno a la situación, porque al final de cuentas, como le digo, los mandos son mandos y son los responsables, tal como lo señala ese artículo de ese organismo del Consejo Penal Internacional. De tal modo que en México pues son pocos los expedientes o los procesos que se han iniciado. Yo rescaté información sobre el único caso que existe en contra de un militar, es en relación a un delito, un hostigamiento, una privación ilegal del secuestro de migrantes, aunque deberían de estar muchos en la cárcel, muchos porque todos están involucrados en el secuestro de migrantes. Hay cantidad de traficantes de migrantes que están ahora son connotados políticos o son miembros de la élite de gobierno, sin embargo no se ha actuado en contra de ellos. De tal modo que ellos... Intocables. Exactamente, de tal modo que la impunidad reina y sigue reinando en nuestro país, y esa es la consecuencia de que las cosas continúen como están. Recordamos que el presidente, bueno, pues él es el único responsable, él fue el que inició la guerra, sabemos ya de antemano y lo hemos dicho muchas veces, una cuestión política que lamentablemente acabó mal,
que fue una falta de precaución de los regidores, de los diputados federales, y fue un vicio. Yo le quiero decir que fue un vicio donde compartieron todos. ¿Por qué? Porque mire, los diputados priistas, que son mayoría junto con los del Verde Ecologista, nunca impidieron que el presidente sacara al ejército a las calles, sabidos de qué, de que ellos iban a cosechar la derrota del presidente, que ellos iban a capitalizar los errores que iba a cometer el presidente al sacar. Y ellos son los ganadores ahorita, políticamente hablando, por eso no lo hicieron. Y obviamente que los panistas, subordinados, obedientes al presidente, jamás le alertaron, le dijeron de los riesgos que podía traer esa medida que había tomado al calor y en el ánimo de legitimarse. De tal modo que ahorita, lo dijimos hace mucho tiempo, ahorita lo estamos viendo, los priistas son los grandes ganadores de esa situación. Sembrar o generar el caos viene a traer algo de ganancia a quienes, teniendo la responsabilidad de haber intervenido, frenar al presidente, no lo hicieron y ahora se dedican a capitalizarlo. Lamentable, pero la política así es. De tal modo que habrá que esperar que se revise el expediente en La Haya y se le dé. El gobierno cree, o al menos el secretario de Gobernación así lo dejó entrever, dice que no es procedente esa denuncia. Sin embargo, hay que considerar que en Colombia se hizo y se dio entrada al expediente, y en San Salvador también, de tal modo que no es difícil que el expediente le dé entrada y se inicie la investigación, y posteriormente, bueno, pues los organismos que promueven esta denuncia aportarán más elementos de los que hasta ahorita han aportado, de tal modo que esto apenas empieza. Y hemos visto presidentes en Medio Oriente, por ejemplo, sí, que han sido, Uganda, que han tenido que han ido a la cárcel para pagar precisamente por este tipo de genocidios. Exacto. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de que no está tan lejana la posibilidad. Sí, exactamente, no es tan simple así como lo quiere manejar el gobierno, de que no pasa nada, y que no, la verdad es que la situación sí es preocupante, y sobre todo para el presidente, que no va a descansar aun cuando termine su periodo, va a seguir con la amenaza latente de que lo puedan enjuiciar. Bueno, pues el caso, aunque es diferente, después y a consecuencia de lo que estamos hablando, de la situación de guerra o la guerra fallida, bueno, pues el caso lamentable de Jalisco. En Jalisco, alguna vez dijimos, bueno, ¿qué pasaría? Habría un pacto. Mientras estuvieron los Juegos Panamericanos, se pacificó, la violencia se trasladó a Monterrey, a Nuevo León, al estado de Nuevo León, y Jalisco estaba pacífico, estuvo pacífico todo ese tiempo. Como le digo, pareciera que hubiera un pacto no escrito, pero lo cierto es que apenas terminaron los Juegos, y bueno, se dio el caso donde aparecieron 26 cadáveres en un lugar muy significativo, sí, para los jaliscienses, como es el Centro del Milenio. Fíjese que yo, buscando información sobre el tema, me caí a la razón de que son venganzas en los cárteles y que el gobierno pareciera que está pintado porque permite que el país sea el escenario de esas trifulcas o de esos pleitos y esas venganzas. Recordemos que no hace mucho, en el estado de Veracruz, precisamente también, coincidentemente, 2 días antes de que se celebrara la reunión de los procuradores de justicia del país, aparecieron, que eran elementos de otro cártel del Pacífico. Ahora, un día antes de que inicie la Feria Nacional del Libro, la feria más importante de Latinoamérica, aparecieron los cadáveres como consecuencia o venganza del otro cártel. De tal modo, como le digo, lo lamentable es que el gobierno pareciera que está pintado, que no se da cuenta. Creo yo que, por ejemplo, el caso de Jalisco, para cuando se desaparece la gente, las autoridades, o sea, no es de que los agarran y van y los matan y los exhiben. Esto lleva un proceso, tuvo que haber detenciones, desapariciones, la gente anduvo buscando a sus familiares y la autoridad no respondió hasta que los vieron ahí amontonados. Entonces, por eso le digo que la responsabilidad del gobierno es mucha y no ha cumplido con ella. Pero eso es lo lamentable del estado de Jalisco, donde también al iniciar la feria se dio un caso más simpático, más amable, como es la premiación de un escritor que es el autor de un libro que se llama La Virgen del, ¿cómo se llaman los muchachos esos que matan a sueldo? Es un mensaje, los sicarios. Bueno, pues resulta que La Virgen de los Sicarios, él hizo un libro, escribió un libro, se hizo película. Ayer precisamente, para enterarme del dato, pues le estuve viendo un rato.
triste, haz de cuenta que son cosas comunes y de las que ocurren aquí en México. Lamentable realidad. Exactamente. Bueno, pues Fernando Vallejo, que es el autor de ese libro, recibió el premio de $150,000. El hombre es muy simpático, a mí me cayó muy bien porque dijo, yo quería que los $150,000 se los dieran directo a 2 asociaciones de protectores de animales, porque yo no quiero tocar el dinero. El dinero, desde niño me enseñaron que después de tocar el dinero hay que lavarse las manos, porque es dinero sucio y trae muchos gérmenes y muchas bacterias. Obviamente él lo hace en alusión a otras cosas, lo que es el dinero, pero lo simpático de él es que empezó a hacer un discurso que a mí me pareció interesante y obviamente que se llevó a los titulares seguramente de muchos países, incluso en España. Ayer estuve leyendo el periódico El País en España y también hace relación de ese acontecimiento. Y el hombre, pues, conocedor del tema, porque aunque es colombiano de origen, ya está nacionalizado en México, ya se fue mexicanizado, de tal modo que, pues, empezó su discurso muy bien. Y entre las cosas congruentes o simpáticas, o usted le quiere divertidas, que dijo, el PRI es el semillero de todos los cárteles, vamos, no le den vueltas. Eso es un señalamiento. Y además dijo que el presidente Felipe Calderón era un hombre indigno del puesto que ocupa. ¿Por qué? Porque no hizo nada por castigar a los priistas que hicieron tantas pillerías y latocinas en este país. A los priistas que dejaron el poder y que Fox, ¿se acuerda aquella historia de los tiburones grandotes que iban a agarrar y que iban a procesar por el Pemex Gate? Bueno, pues jamás Vicente Fox y después el señor Calderón jamás hizo nada en contra de estos delincuentes que saquearon el país. Y por eso lo señala él, que dijo que eran dignos y además habían sido alcahuetes de los priistas. Dijo el senador, señaló a Fox, aunque después lo dibujó a Fox de una manera, y quizás usted lo puede identificar, yo supongo que es Fox, a lo mejor estoy cometiendo el error y estoy identificando a la persona equivocada, pero dijo, se situó en el 2000 y dijo, mi gallo era un gallo con botas, que apenas se instaló en el poder, se infló de vanidad y se convirtió en pavo real. Después de pavo real, se convirtió en un burro, y como burro empezó a rebuznar día y noche, sin parar, hasta que él completó sus 6 años, y después se le ocurrió, así como Domingo Perón en Argentina, que por medio de su esposa podría continuar rebuznando otros 6 años, pero no se le hizo. Dice, hoy de vez en cuando rebuzna poco y lo critican. ¿Por qué? Se preguntó y pidió, déjenlo que rebuzne, que también tiene derecho. El escritor, ese sí fue galardonado, no como aquel galardonado, se dio tiempo para recomendarnos algo que narró otros mandamientos en sus principios, pero a mí me llamó la atención en relación a la cuestión electoral, que es el tema de esta mesa, la política. Dice en su tercer mandamiento, dice, no votes, no te dejes engañar por los bribones de la democracia, y recuerda siempre que no hay servidores públicos, sino aprovechadores públicos. Escoger al malo para evitar al peor es inmoral. Eso es lo que comúnmente hacemos en México, ¿eh?